Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. Es un placer estar por aquí. Hoy es día 15 de junio del 2021, son las 7 de la noche. El análisis del ingeniero Carlos Valdés es impresionante, va a la profundidad del libro, le hace ver uno aristas que yo no imaginaba. Yo les confieso que yo lo leí hace muchos años y para este programa lo volví a leer, y complementado con el artículo del ingeniero Valdés, pues quedé fascinado. Déjame presentarlo. Carlos Valdés Martín es mexicano, estudió ingeniero no, me equivoco, licenciado en Economía de la Facultad de la Universidad Autónoma de México. Ha estado en el ramo de seguros por muchísimos años, pero lo que más lo llena a él de orgullo es la cantidad de años que tiene él como divulgador cultural, como analista de obras literarias, larguísimo, contribuciones a revistas, eventos, una cantidad de cosas. En esta materia publicó el libro de cuentos titulado Levitación Inminente en el año 2019. Tiene un blog, Carlos Valdés Martín Blogspot, donde él analiza no solamente El Principito, sino muchísimas obras y temas literarios. Cantidad de aportaciones y para mí es un placer tenerlo aquí en el día de hoy en el Séptimo Laberinto. Les recordamos que nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Se pueden comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, ya sea a través de la emisora La Visión Radio ATL o a través del Séptimo Laberinto. Y si quieren, además de escuchar el audio o ver el video, pueden meterse en Facebook, La Visión ATL, y por ahí pueden ver el video en vivo. Y si no pueden ver el programa, pues queda para después, cuando lo pueden ver otra vez a través del sitio web de la emisora o por YouTube en el Séptimo Laberinto. Luis, ¿cómo estás? Y Alexia, vamos a conversar con este invitado, con este tema interesantísimo. Emocionado por el tema. Bueno, fíjense que el Principito, yo creo que es una de las novelas juveniles más leídas en el mundo. Creo que novelas importantes, juveniles, está Corazón de Anichi, El Principito. Recientemente, de los últimos años para acá, se lee Amy el Niño de las Estrellas, de Enrique Barrios, tanto como El Principito. Pero esta es una novela magnífica. Yo quiero preguntarle a Carlos que nos comente un poco de la trama del Principito. Para quienes no la han leído, se interesen inmediatamente en leerla, y quienes lo han leído recuerden un poco de qué trata el Principito. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues no nos conocíamos antes, fue así que un encuentro maravilloso por vía de estas ondas del internet, etcétera. Dieron con un blog, hay muchos escritos de un servidor, y pues sí, pues me sucede mucho que sí, de repente hay gente que engancha, que hacemos un clic muy bonito, muy bonito en las ideas. Y pues en este caso con el tema del Principito, que pues es una maravillosa novela, un maravilloso relato de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, para hacer un muy breve sinopsis de qué trata, para si hubiera alguien que no la conozca, que aunque en general creo que es de lo más conocido. Por un lado hay un piloto que está accidentado en el desierto y tiene su nave o su avión descompuesto, y por otro lado hay el pequeño Principito que está en el asteroide B612, y en ese asteroide pues es casi de su tamaño, es como una pequeña casita nada más, y solamente se entretiene mucho platicando con una rosa, que es lo único que salió de vegetación notable. Tiene un par de
volcancitos chiquitos que pues, realmente son fogones para nuestra escala y pues está pues un poco ahí sin encontrar qué hacer y de repente siente pues la imperiosa necesidad de salir y aventurarse y conocer mundo este príncipe y sale aprovecha el vuelo de unas aves que pasaban por ahí, se engancha, visita unos cuantos asteroides y cae a la Tierra. Este príncipe pues no ha tenido relaciones o más interacciones, entonces pues todo lo ve con mucha novedad, con mucha sorpresa, con frescura, y empieza su indagatoria de qué pasa en ese mundo que es la Tierra, y empieza a tener una serie de experiencias muy interesantes, muy emblemáticas, muy llenas de simbolismo y significado, y pasan algunas cosas que ahorita regresaremos a ver qué es lo que hace, y entonces se encuentra con el piloto. El piloto pues es piloto, pero tiene un aprendizaje, una vocación interna también muy curiosa, y así empieza la novela diciendo que pues él le hubiera gustado dibujar, pero siendo un pequeñísimo niño de 6 años, se le ocurrió tratar de explicar con sus dibujos lo terrible que era una boa que era capaz de comerse un animalote y se imagina que se come un elefante, entonces les presentaba el dibujo a los adultos y los adultos pues, decían, ay, eso es un sombrero, y, "Pues, no dibujes esas cosas", y luego les dibuja un elefante adentro del lo que ellos ven como un sombrero, entonces pues, también le dicen, no, no, tú no dibujas bien, y lo frustran. Entonces, ahí empieza mucho ese juego que es toda una de las tramas o lo que va guiando el pequeño principito, que es la diferencia entre la visión del adulto y de los niños, y a través de eso empieza ahí todo un juego de valores. O sea, es un libro lleno de cosas valiosas o de descubrimientos a partir de mensajes y explicaciones muy sencillas y muy simbólicas. ¿Sí? Sí, realmente es un libro que uno lo pudiera catalogar como un libro de todos los tiempos. Es decir, uno no se cansa de revisarlo, de leerlo de tanto en tanto, de familiarizarse cada vez que uno puede con ese libro. Eh, Realmente es uno de esos pocos libros que hay que tenerlo siempre a mano. Me encantó el hecho, porque además ahora en la edad adulta lo veo con otros ojos. Completamente, ese es uno de los valores tan interesantes de esta obra, que tiene una lectura básica que sí conecta con la infancia desde temas hoy, incluso un lenguaje relativamente sencillo, pero su armado de valores, de conceptos, de símbolos, de significados, pues es permanente. Entonces, en cualquier edad adquiere nuevos valores Sí. o nuevas jerarquías, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto. Y mucho está armado también sobre esa dualidad, ¿no? Entre la visión de lo sencillo, lo invisible, lo utilitario, lo valioso. O sea, mucho está sobre la pregunta de que pues, realmente qué tanto vale una flor, ¿no? Si es la flor que realmente tú cultivaste, oliste, creciste con ella, se ha vuelto tu compañera frente a las montones de flores. De hecho, es una escena muy bonita del principio, ¿no? Cuando ya ha llegado a la tierra, pues por fin encuentra que hay 5,000 rosas, una cantidad tremenda de rosas, y pues eso le impacta y realmente lo hace llorar, pero como de una especie de tristeza, porque él sentía y había crecido pensando que nada más había una rosa y que era la suya. Pero esa impresión negativa, pues luego la recupera, la procesa a través de todo su viaje de también de aprendizajes, y dice, bueno, pero pues, es lo que le enseña, como veremos adelante, el zorro, ¿no? Esa flor que tengo es con la que yo tuve mi domesticación, usa mucho el Exacto. término, ¿no? El domesticar en lugar de hablar del enamoramiento, ¿no? Para establecer más la relación con todas las edades. ¿Sí? Ahora, hay una serie de personajes que él se encuentra en cada una de las visitas a los asteroides, ¿no? Algunos con características muy particulares
que representan pues los males que tiene el hombre, ¿no? El codicioso, el vicioso, etcétera. ¿Qué nos puede decir de eso? Y sobre todo la domesticación del zorro, porque justamente el zorro es un animal con una simbología muy particular, ¿no? El zorro implica en algunos casos depredación, viveza, etcétera, y él justamente establece esa relación de amistad con un zorro, después de haber visitado o relatado las visitas a todos estos asteroides donde se encuentra una serie de personajes muy particulares. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ok, sí. O sea, cuando sale el principito del asteroide, pues empieza su viaje y se encuentra otros asteroides. ¿Qué son los asteroides? Son estos pequeños partículas, planetitas mínimos donde solo cabe una persona. Y pues es una manera muy ingeniosa y muy astuta de hablar del ego, de cómo el ser humano estamos como acorazados en nuestras propias perspectivas, y lo primero que se encuentra pues es la aparentemente máxima perspectiva. Lo primero que se encuentra es con un reino, o lo máximo del poder, de la majestad, etcétera, etcétera, lo que pues gobierna los pueblos en su momento. Y además hay algo también curioso, y quizá ahorita que también platicamos un poquito de la vida del autor de Por entonces, favor. Saint-Exupéry, pues él era de origen aristocrático, ¿no? Él es originario del centro de Francia, nace Pero, en el Carlos, 900. Ujú. disculpe, como amerita que usted nos narre quién fue Superi sin interrupciones, vamos a una pausa comercial y al regreso vamos directamente con la narración de quién fue el autor de este libro. Excelente. Empezamos con más de lavisión.radio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Séptimo Laberinto. Estamos conversando con el licenciado Carlos Valdés. Licenciado, usted tenía la palabra, estaba desarrollando un tema fascinante. Ok, sí, la biografía de Antoine Saint-Exupéry también es pues entretenidísima o muy interesante. Él viene de una familia pues con algún arraigo nobiliario, de hecho es conde de Saint-Exupéry, pero su familia era empobrecida. Su padre muere él siendo muy joven, de hecho él nace justito en el año 900, así cerradito, ¿no? Como, no sé, mi abuelo es de esa época, no sé si de alguno de ustedes es un bisabuelo. En esa época además, pues les va a tocar después a los nacidos entonces que justamente surge la aviación, ¿no? Y la aviación se empieza a utilizar pues ya incluso para la guerra, pues Francia le toca la Primera Guerra Mundial. Él todavía estaba pues apenas en el tiempo de la Guerra Mundial, no le toca el enrolamiento, pero pues no es de muchos recursos, entonces en lo que decide ganarse la vida pues es enrolarse de aviador, y por ahí del 21 ya se había enrolado de aviador. Le toca participar en cosas de reconocimientos de aviación militar, después se va hacia el tema de la aviación civil, y además es una época que pues eran los primeros grandes vuelos, los récords y cruzar el Atlántico, la historia de Lindbergh que acá nos pegó mucho, y otra serie de cuestiones. Él intenta participar o participa en récords de aviación, y en ellos pues también sufre accidentes, ¿no? Y de esos accidentes pues vienen las experiencias que inspiran lo del Principito. Trabaja en cuestiones pues sencillas como empleado, va escalando un poco, le toca vivir en el extranjero, salir de Francia pues precisamente para vivir de la aviación. Está en un puesto entre Marruecos y España en viajes constantes, aprendió español para vivir y estar en esa empresa que era un correo de España a Marruecos, llegar hasta Senegal.
en algún momento dado, te digo, intenta romper un récord hasta Saigón en un vuelo rápido, se accidenta en el Sahara. Es precisamente lo que se piensa y es un hecho auténtico y bien documentado, que por ese accidente que casi muere, está perdido en el desierto, deshidratado, lo rescatan milagrosamente. Es ahí donde el tema de estar perdido entre las arenas, o sea, toda esa soledad y toda esa incertidumbre, pues la relata en varias otras novelas también, y lo retoma para este tema ya de un sentido más simbólico y creativo con El Principito. Y en su vida, bueno, también ya empieza, también desde joven, pues empezó junto con la aviación, empezó a escribir, a hacer algunos relatos de cómo era la aviación, cómo sucedían las cosas ahí. Empezó a tener cierto reconocimiento, algunos premios, y vino la época pues terrible también de la Segunda Guerra Mundial. Él estando en Francia le toca que los vuelve a invadir Alemania, pues perder en el país, etcétera. Ya por la edad ya no es piloto estrictamente militar, aunque sí participa en acciones militares, sino más bien de reconocimiento. Hace vuelos cuando invaden el país, tiene que salir, por eso emigra a Estados Unidos, y justamente es en Estados Unidos donde en un momento, en un periodo de, digamos, de cierta tranquilidad, se embarca en el proyecto de escribir El Pequeño Principito, ¿no? Es en Nueva York donde lo desarrollan, etcétera, etcétera. Y de hecho es un proyecto muy pensado, muy, muy buscado. Retoma esa situación, y para cerrar un poquito, redondear la vida del autor, él es un patriota, pero tiene cierto conflicto con el máximo líder, que era Charles de Gaulle. Tiene cierta desavenencia con la política que él llevaba, y de hecho lo acusan de traidor a la patria. Eso en su vida dicen que le afectó muchísimo, lo deprimió, etcétera, etcétera, y tuvo que insistir mucho para que lo volvieran a aceptar en la acción de defender a su país y participar junto con el ejército. Participa, pero como piloto de reconocimiento, y entonces está en aviones desarmados que van sobre las líneas enemigas a ver cómo están las posiciones y ayudar al desembarco, a la recuperación del territorio por los aliados, etcétera. Y en una de esas, en el año 44, un año después de publicado El Pequeño Principito, es que lo alcanza un caza alemán y lo derriba en el mar. Y de hecho, pues ahí desaparece, pero hasta lo que sabemos hay elementos y pruebas de que pues, sí falleció de esa manera. Ahora, Alexa, perdón Eduardo, sí, Alexa sí, claro. tenía una pregunta, ¿quiere? Buenas tardes, gracias por aceptar mi pregunta. Aquí soy parte del público. Quería, no, sí, no, de verdad, como público espectador de esto. Bueno, El Principito a mí me ha hecho volar la imaginación muchas veces por la historia en sí, ¿verdad? Me ha hecho hasta recapacitar y meditar en el ser humano y cómo es. Pero aparte, sobre los orígenes, ya que usted estaba hablando de eso, quería preguntarle, ¿conoce el lado del lago de Atitlán, de repente en Guatemala, Santa Catarina, Palopó y todos estos poblados que están alrededor? El cerro en el cual dicen que El Principito se basó también para hacer la montaña, los 3 volcanes que están alrededor, que podrían ser como la historia. ¿Usted sabe parte de esa historia donde dicen que muchos de los paisajes de Guatemala pueden ser justamente la inspiración de Sansupri? Y por el otro lado también esta mujer salvadoreña, ¿es ella la flor del Principito? ¿La que enamoró de repente al escritor? El tema de estos paisajes guatemaltecos y de Centroamérica y su relación no lo he investigado directamente, ahí sí que bueno, es una versión interesante. Lo de la esposa, sí, en definitiva, Consuelo, sí que fue su esposa, sí está muy documentado que es la inspiración de la flor y corresponde a ciertos aspectos de su relación matrimonial y muy de un aviador, ¿no? O sea, pues ama a su esposa, la adora, etcétera, etcétera, pero pues tiene que salir, o sea, él pues es en cierto sentido una vida bastante aventurera y muy viajera, etcétera, y muy peligrosa,
entonces pues la tiene que dejar con tristeza y dejar su corazón en la casa, ¿no? Entonces, y esa relación que además fue pues muy intensa, muy creativa, muy amorosa, no está retratada en muchos aspectos de su vida, sí, es clave para su formación y su periodo de madurez, ¿no? De hecho, él estuvo también en Argentina bastante tiempo, es ahí en una empresa de correos, también tuvo un percance en esa región y pues es parte interesante de sus aventuras. Sí, hay varias cosas, licenciado, que me llama mucho la atención, muchos personajes que están ahí, pero hay uno en particular que me llama mucho la atención, que es el personaje de la Rosa. Esa relación que él tiene con esa Rosa y que de alguna manera él hace una diferencia ahí entre lo que es el amar y el querer. Totalmente. ¿Qué te puede decir? Sí, te digo, eso es bien, bien interesante. O sea, y veamos ahí el tema de las múltiples dimensiones de esta obra. O sea, pues busca ser una obra muy universal y no trata de explicar directamente las relaciones pasionales y afectivas en el nivel puramente adulto, ¿no? Sino se va, ese personaje es pues como el niño interior o como un espíritu ya purificado, ¿no? De lo que es el ser humano y que sus afectos pues no son nada corporales, pero son muy reales, ¿no? Y una de las más fuertes cuestiones es el apego, pero el apego creado o construido paso a paso a través de la atención, el cariño, y que usa mucho el término domesticación, que esa es la manera de hablar del amor, ¿no? Entonces, pues piensa, bueno, pues, la rosa es el amar, es el querer, pero pues me domesticó, digamos, mi rosa me convenció. En fin, y su trato, pues es además desde que nace la rosa, o sea, es una relación muy, muy integral. Y luego el afecto, cómo lo puede explicar a través de la ausencia. Eso también es súper interesante, o es una de las grandes aportaciones de esta pequeña novela. O sea, cómo el no tener a alguien o algo le da también otra importancia, una importancia mayúscula y excepcional. O sea, eso que tiene mucho que ver con eso de la invisibilidad, de lo importante es, ¿no? Lo que es invisible. Yo tengo una pregunta y que la quiero elaborar un poco. Bueno, a mí una de las frases que más me gusta del libro, la que he tenido pegada a mí toda la vida, es: lo esencial es invisible a los ojos. Uh-huh. Sí, sí. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque hay veces que alguien escribe un libro y quiere narrar una historia sencilla, y digamos que el público que la recibe y los críticos le comienzan a ver una cantidad de cosas que a lo mejor el escritor no planeaba escribirlas o manejarlas en su obra. Igual sucede en la pintura, en la literatura, en todas las artes. Pero yo me pregunto, leyendo esa frase, lo esencial es invisible a los ojos, yo tuve una lectura de ese libro cuando era muy pequeño, donde no aparecía lo que era invisible para los ojos. Es decir, yo leí el libro y solamente vi, bueno, una historia muy bonita, habla de la maldad del ser humano, del amor, etcétera. Pero investigando un poco más sobre el libro, encuentro de que hay muchas cosas que son invisibles. Entiendo que Superi él fue masón y digamos hay toda una determinación simbólica en el contenido de esta obra. Pero me gustaría que nos respondiera esa pregunta al regreso de la pausa comercial. Les quería decir antes de irnos a la pausa que les mandé la imagen. Hay un pueblito, en Guatemala hay un lago de Atitlán precioso que está rodeado de 12 pueblos, 3 volcanes, y hay un cerro, el Cerro de Oro, si no estoy mal es el nombre. En Palopó inauguraron una vista
que dice bienvenido a Palopó, tal cosa, pero lo que está es el Principito y está como la figura de lo del elefante para mostrar justamente el reflejo en comparación con el cerro que está al fondo, a la vista de las personas, de que es la misma figura. Oye, entonces, qué buena foto, Alex, la estoy abriendo, de verdad que magnífica. Yo la tengo aquí y realmente es genial. Curioso, ¿no? San Curioso. Antonio de Palopó. Así es, ajá. Es uno de los tantos pueblos que quedan alrededor del lago de Atitlán. Es una curiosidad como para que investigue, Carlos, porque está bien interesante, de verdad, todo de eso. Verdad que sí. A ver, ¿qué tal? Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram. Como La Visión ATL. Estamos de regreso en el séptimo laberinto, conversando sobre el Principito con el licenciado Carlos Valdés, economista, divulgador cultural, escritor. La saludan en las redes, una persona que indica que se ha leído todos sus libros y le manda muchos saludos. Licenciado, le había dejado una pregunta antes del corte, ¿no? Este libro fue escrito con una intención de manejar algunos mensajes en clave. El autor fue masón y quizás lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial de este libro está invisible al lector común y corriente, que le da una leidita por encima al libro y se enfoca más en la historia que en otra cosa. Excelente pregunta, Eduardo. Mira, este es un libro de mucha madurez, o sea, es de la madurez de toda la vida de creatividad y de aventuras, incluso del propio Antoine de Saint-Exupéry. Y lo esencial, pues él lo plasma de la manera más sencilla que puede, y esto es buscarle formas, conceptos, o sea, debajo de, pues, no sé, va uno a la misa y si no sabe uno realmente cuál es el fondo de las cosas, pues oye, pues habló muy bonito el padre y se hizo esto, etcétera. Bueno, pues investiga realmente la Biblia, etcétera, ¿no? O sea, hay que ir investigando las estructuras de las cosas. ¿Qué se estudia en masonería en principio? En primer lugar, se estudia los símbolos. Es un estudio del simbolismo, es adentrarse mucho en qué pasa con los símbolos humanos. Y los símbolos humanos se le llama, por ejemplo, Carl Gustav Jung hablaba del arquetipo, está en todas las mentes, o sea, cualquier mente te va a entender un símbolo, pero pues hay que desgranarlo para realmente sacarle todo su jugo y todo su significado, y también para comprender qué pasa con los procesos y cómo se van engranando estos símbolos y cómo nos ayudan pues a ser mejores, a sacar lo mejor o lo virtuoso del ser humano, ¿sí? En este caso, la narrativa nos está hablando de algo que pues también es un proceso difícil, porque finalmente, bueno, es un viaje que enfrenta dificultades. ¿Qué son esos tipos de viajes? Son procesos iniciáticos, ¿sí? Se habla mucho de lo que es lo iniciático y ahorita quizá lo vamos a redondear. Pero bueno, el propio personaje pues enfrenta dificultades, pues digamos, terribles de acuerdo a su tamaño y a su proceso. Pues él nada más conocía su planetita chiquitito, su propio ego, y no sabía lo que eran los peligros, la agresión, etcétera, etcétera, ni las actitudes humanas que primero le representan con estos asteroides y después pues con el propio proceso de la muerte. O sea, cuando existe el camino iniciático, es que la persona o el individuo o el personaje pues pasa de ser ordinario a convertirse en extraordinario. ¿Y por qué hace esto? Porque tiene un llamado de buscar algo superior, enfrenta las dificultades, aprende, y ya que logra todo eso, pues tiene un logro, pero además, pues finalmente todo ser humano vamos hacia allá. Este es el problema de la muerte y el significado de las cosas, ¿no? Que es algo tan importante.
Y eso también es curioso en esta historia, por eso también muchos dicen, bueno, es que realmente no es un libro para niños, porque por la discusión es, oye, la muerte del personaje principal no es algo muy común en las historias infantiles, de hecho es algo un Es más poco un tabú, niño, ¿no? ¿no? O sea, ¿cómo vas a asumir eso? Y es una muerte que, bueno, pues no es una muerte porque el espíritu, pues, o el ser vuelve a los cielos, que finalmente es de alguna manera el mensaje positivo que también nos están dando o regalando todas las religiones. Tenemos que llegar a través de todas las dificultades que encontremos de la vida, que sigamos nuestra vocación y a través de ella, pues encontremos ese ser sublime y alcancemos esa transformación sabiendo que pues tenemos que transitar pues, el camino, el negro tártaro, decían los griegos, los antiguos, ¿no? Entonces te digo, en ese sentido, pues es también una narración que parece sencilla, pero es muy redonda, muy compleja, tiene muchas dimensiones y como bien decías, no es tan evidente que estamos hablando de esta historia, pues de toda esa trayectoria iniciática, pero que además eso no es algo pues ajeno a cualquier ser humano, o sea, pues, todos tenemos que pasar finalmente por todos estos procesos en diferentes etapas de la vida, ¿no? Licenciado, hay varias cosas que le quiero comentar y hacerle una pregunta. Sí, lo veo como el libro como, sobre todo a través de, yo asumí la posición del zorro. El zorro es un animal con una naturaleza distinta al resto de los animales, que quizás tenga más experiencia, más vivencia, y eso le dio más capacidad para enseñarle al principito, pues, cómo ve el humano la vida y qué es el amor y qué es la amistad fundamental. Pero además de ese comentario, yo le quería hacer una pregunta referente al tarot de Jung, porque hay un viaje del héroe, Ujú. un tránsito, ese tránsito tan importante en la vida, desde un comienzo hasta el final, cuando ya el héroe regresa, retorna a su casa, después de haber pasado por todas las etapas de la vida. Luis, y si Exacto. me permite Ujú. complementar tu pregunta, usted en su maravilloso artículo hace referencia a Joseph Campbell Ujú. y el héroe de las mil caras. Es el héroe de las mil caras porque siempre es el mismo viaje del héroe para muchos héroes, pero que tienen distintas caras. El Principito entra dentro de esa figura, un héroe con un viaje iniciático y un final que le confieso que el final a mí me perturba un poco porque pareciera que él mismo renunció a seguir viviendo en el plano físico, ¿no? Él prácticamente se dejó picar por el Por la veneno de la serpiente, culebra sí. y él habla de un retorno no a un plano existencial que no podemos determinar, sino su retorno es a su asteroide, que sigue siendo un mundo pequeñito. ¿Qué nos puede comentar sobre todo eso? Bueno, sí, en definitiva sí tiene esta narración, la estructura que marca Campbell del proceso iniciático y de formación del héroe, de redención del héroe y de regreso al hogar, en definitiva. Joseph Campbell en su descripción y análisis del héroe de las mil caras, pues es un clásico, ¿no? Él lo llama el psicoanálisis del héroe. Sería una fenomenología, una estructura de lo que pasa tanto en las narrativas populares como en las novelas o en la vida cotidiana también, de que hay una estructura, una serie de transformaciones en el ser humano para lograr sus objetivos trascendentes, ¿no? Irse transformando y alcanzar ese objetivo tan anhelado, tan supremo, ¿no? En este caso en particular, y en esa estructura de la que habla Campbell, pues tiene que haber un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje, porque pues es una de las dimensiones del ser humano, o sea, la aventura, pues no nada más pura aventura física, lograr, moverse, etcétera, desafiar peligros, sino hay un verdadero proceso de aprendizaje. En particular en la novela, pues los que enseñan
básicamente es el propio Principito, ¿no? En cuanto se vuelve el otro del piloto, el zorro, que sería algo así como que el condensado de la sabiduría entre lo natural, lo humano, la experiencia, cierta, pues como que ya había pasado por procesos, la serpiente como aunque es algo muy silencioso y muy peligroso, sería el que de alguna manera también enseña. Y por último, pues la propia Rosa en su juego de seducción, que finalmente también es el aprendizaje o la primera domesticación y lo que pues de alguna manera obliga al regreso al hogar. Entonces, se dan esa combinación de los aprendizajes y donde en algunos aspectos, ¿no? Ya de la complejidad de esta pequeña narración, pues el Principito es el maestro en muchas cosas y el aprendiz en otras muchas cosas. Se da esa perfecta combinación o ese equilibrio y pues te digo, finalmente queda tan bien ensamblado que cada pasaje se disfruta, ¿no? Y sí es muy claro lo que decía Luis Velázquez. El zorro de todos, pues es como el que ya vivió. ¿Y por qué vivió? Porque pues en esta explicación pues ya vivió el peligro, ¿no? Él es el que lo persiguen los cazadores, caza, etcétera, y aunque esté en un mundo natural, pues ya aprendió a través de sus ciclos, sus situaciones, y por tanto pues le enseña las cosas fundamentales y es muy explícito, ¿no? El zorro, y aquí están mis enseñanzas, oye, te enseño lo que es la domesticación, que es tener la relación y que vamos a sufrir cuando nos separemos, además, por ejemplo, ¿no? Que eso luego, creo que muchas culturas pues lo han aprendido muy bien, ¿no? Sí. Licenciado, vamos a una nueva pausa y ya regresamos con el Principito. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram. Como La Visión ATL. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. 7:47 minutos, estamos en el regreso en el séptimo laberinto por lavisiónradio.net conversando sobre el Principito con el licenciado Carlos Valdés. Licenciado, ahí también otro párrafo que a mí me encanta del libro, que dice: los hombres de tu país, dijo el Principito, cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran en él lo que buscan. Eso es muy común en el ser humano, el buscar, el estar rodeado de tantos elementos y no establecer conexiones con ninguno de ellos. Y me llama mucho la atención como también el autor describe el proceso de domesticación, que viene siendo como una suerte de enlace de apego por un lado, ¿no? Porque él dice que una vez que domesticas, entonces creas ya un lazo afectivo difícil de romper, y nos sucede en el día a día, ¿no? Uno puede pasar alrededor de muchos animalitos, gatos, perros, y de repente acaricias a uno y creas ya el lazo y después le agarras cariño a ese perro y después quieres y te preocupas por él. Sucede también en el día a día de los seres humanos. ¿Qué nos trata de decir el autor en lo relativo a ese proceso de domesticación? Sí, ese es uno de los corazones del relato. Él realmente, pues, por llamarlo también así, pues aprender a vivir. O sea, tiene muchos divergencias o discrepancias con maneras superficiales o muy apresuradas de vivir o de asumir como el trabajo, el poder, los logros, etcétera, para insistir en modularnos y que seamos capaces de concentrarnos en una cosa a la vez, como luego dicen en el mindfulness, ¿no? O sea, realmente, ¿qué importa que haya 5.000 rosas, 5.000 pueblos, 5.000, etcétera? Si no puedes realmente establecer esa relación personal, única, vital, con una persona, con una rosa, con un animal, con un niño. Y también habla de muchas maneras en que pues, jugamos como autoengañarnos, ¿no? También habla del tema
el que dice, no, pues la pastilla para que no tengas sed, ¿no? Te puedes ahorrar el tiempo y ya ahorraste tiempo, ahorras 53 minutos de no tener sed. ¿Y qué harías tú con 53? Pues yo caminaría lentamente los 53 minutos para ir al pozo de agua, o sea, para que me ahorro la sed, o sea, ¿para qué te ahorras esa serie de sufrimientos de la vida? Entonces, por ese lado tiene reflexiones tan universales que han, creo yo, calado muy hondo y además se dan en un momento histórico muy preciso, muy justo, muy adecuado, como que preparando una nueva visión, pues ya para la posguerra, porque finalmente fue un libro que se empezó a leer y a difundir masivamente en la posguerra, ¿no? Cuando las poblaciones salen y empiezan a ver y salir del horror de la destrucción. Oye, ¿y por qué no estábamos peleando los alemanes contra los franceses, contra los rusos? ¿Por qué nos estábamos matando? O sea, no, o sea, no tiene sentido. Y en ese aspecto, tanto le da importancia a ese vínculo muy local, muy particular con la cosa más pequeñita, esa es la Rosita, la única Rosita, como ese moverse y desplegarse por el mundo, no ese viajar, que ahorita, pues por ejemplo, es el tema de la emigración. Oye, pues sí, pero pues quizá no te sientes bien aquí, llegas a otro lugar y ¿cómo te vas a adaptar? Llegas y es un desierto, no hay agua para ti porque pues, estás en shock cultural, estás en shock de idiomas, estás en shock de trato humano, hasta que encuentras tu pozo y ya, o hasta que te domestica alguien, tú lo domesticas, puedas entregar tus afectos, puedes recibirlos, y pues es maravillosa la vida cuando por lo menos tienes esa capacidad de habitarla. O sea, no necesitas tener muchas mujeres, muchos hijos, muchos etcétera, o sea, nada más justo lo que sea para vivir, para tu espacio y poder realmente moverte y desplegar esos sentimientos, esos cariños, esos amores, que en este caso pues se usa mucho el término domesticación, o sea, de estar que es doméstico, que estemos en el hogar, buscar el hogar. Sí. Y juega mucho también con eso. Bueno, pues estás perdido en el desierto, entonces pues no tienes ningún hogar, ¿no? Estás en medio de la nada, o sea, no hay nada que te cobije, nada que conozcas, no tienes referencias. Esa reflexión es muy interesante. Y luego, pues en las estrellas, pues ¿cuál de todas las estrellas? No, eso es un tachonerío. No, pero uno es tu hogar, ¿no? O sea, esta relación tan bonita de tu estrella personal que lo hace, no, pues ponle una cantidad y un nombre. Es el asteroide B612. Ese es el mero tuyo. Bueno, sí. Para mí el personaje más importante es la flor en este libro, porque encarna la comprensión del ser humano. Y de hecho la relación, cuando él sale de su pequeño planeta, tengo la impresión que él no salió muy complacido con la relación que tenía con la flor, porque la flor era muy caprichosa y ese viaje que hizo le enseñó, con la conversación con el zorro y con los demás personajes que se van desarrollando y que van actuando dentro del libro, él termina llegando y comprende y profundiza la relación con la flor. A mí me parece que ese es el personaje. Sí, es interesantísimo. De hecho, en la narración o en la manera de analizar usa un concepto que yo lo llamo jerarquía. Jerarquía en un sentido no filosófico, no político, sino de los escalones cualitativos, cómo se van entrelazando en ellos. Y uso una de tantas jerarquías, una escala que es fuerza, belleza, candor. En este caso, ¿qué sucede? El personaje primero está con la belleza, pero pues no alcanza a comprenderla. O sea, es Principito solito en su asteroide con la rosa. Tiene que recurrir a su fuerza y realmente pues primero alejarse, ir a la fuerza, ir a la aventura, pues, seguir el camino del héroe, y entonces pues poco a poco ir comprendiendo, oye, pues es la rosa y parece que es muy débil, entonces hay que ponerle un capelo, pero porque se le puede dar el aire de la noche, pero ella dice que tiene sus espinitas y que no se puede enfrentar a un tigre, pero pues no le creo, etcétera.
y sigue todo ese romance con la rosa, pero pues ya a la distancia, y finalmente cuando se completan los procesos, pues ya la fuerza tampoco es necesaria y alcanza el nivel que se le llama candor o de sabiduría, que corresponde además a la infancia, ¿no? O sea, el candoroso es el sabio que es a su vez niño. Ahora, licenciado, tan famosa fue o ha sido la obra como la ilustración. Y el ilustrador del Principito fue el propio autor. Eso me impacta. Pocas veces un libro reúne a una misma persona, el autor, ilustrador, contacto, éxito. ¿Qué se sabe de esa faceta de ilustrador? Bueno, esa es una, ¿cómo se llama? Pues feliz coincidencia, ¿no? Es muy fácil que los talentosos de una cuestión, pues lo sean de nada más un tema, ¿no? O sea, el músico que no te dibuja ni un cuadrito, etcétera, etcétera, y aunque él es muy humilde al explicar en la novela, decir, no, pues es que yo la verdad ni sé dibujar, pero sí es un talentoso comunicador y dibujante al buscar una abstracción, con unas líneas establecer lo que es el desierto con sus dunitas, etcétera. Sí es un dibujante pues virtuoso, bastante virtuoso, que también busca ese tema de la simplificación. Te digo, finalmente el ser humano pues tenemos diferentes canales de aprendizaje, y en este caso en particular pues funciona para él muy bien el tema también visual. Es muy muy interesante y muy fascinante, y quisiera retomar un poquito también más del Zorro. Sí. El Zorro, que es de estos maestros, pues digamos, es como el maestro duro, el maestro sabio, el de la experiencia, el que ya pasó por las fases de transformación. Quizá lo habían matado alguna vez los cazadores, no lo sé, digo, en esta historia pues no se define, y a pesar de todo pues está vivito y coleando, y tiene la capacidad de articular los mensajes y avisarle y advertirle, y va a pasar esto, y el domesticar pasa esto, y además él lo cumple, y eso significa que el Principito, al encontrar un maestro, digamos, activo, pues hace que sus procesos de formación sean mucho más rápidos, ¿no? Y cumple la domesticación, cumple la separación, cumple etcétera, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante dentro de ese panorama de la historia. Licenciado, háblenos sobre los baobabs. ¿Sobre qué? Los baobabs. Ok. La hierba mala, que ese es otro personaje importantísimo. Ok, sí, te digo, tiene mucha importancia, y se le ha dado una conexión muy fuerte con el tema de la guerra y de la adversidad. Se le ha relacionado mucho. El baobab, pues es un árbol africano, el más grande de las regiones de las sabanas, muy redondo, con una figura muy, digamos, muy simpática y muy bien definida, y que en el cuento el Principito pues lo ve como la amenaza de la destrucción total de su planeta, y explica que pues hay asteroides que cuando se descuidan y crece un baobab pues destruye el planeta. ¿Y cuál es el remedio? También esto es algo bien bien interesante. O sea, todo el relato del Principito es un relato sobre la importancia del trabajo. O sea, en diferentes facetas te va mostrando que él es laborioso, dedicado, etcétera, que desollina los pequeños volcancitos que tiene, los volcancitos, se cubre a la rosa, hace todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, pues no se agota. O sea, de alguna manera es una reflexión sobre lo que debe de ser el trabajo, ¿no? Cómo debemos disfrutar lo que hacemos, cómo debemos asumirlo, y de tal manera que eso pues no nos enajena, no nos apabulla, etcétera. Al contrario, hace rico nuestro entorno, y en este caso pues él funciona como digamos, el ecologista del baobab. O sea, es que los mantengo como plantitas chiquitas y equilibrio, y meto al cordero y bla, bla, bla. Sí. Y el cordero es el que equilibra. Exacto. Licenciado, Sí. ¿cuántas veces se ha leído El Principito? Ay, no sé. Digo, la primera vez pues sí lo leí siendo muy niño, ¿no?
y como pues digo, con la gente que también he platicado y cada vez pues, la lectura de niño pues es bastante lineal, nos impresionan algunas cosas, ¿no? Y no valoramos otras o les damos ciertas dimensiones. Por ejemplo, la Rosa me caía medio mal cuando la vi así de chico, no sé, ¿por qué es tan vanidosa? ¿Por qué no le dice así la verdad al principito de que, ay, no, ¿no? Y así como que se disimula, ay, no, sí, vete, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí me pasaban, te digo, ya adolescente, etcétera, pues ya vi más los valores. Y pues ya sí que con el tiempo, con lecturas más recientes, pues ya me puse más a fondo a interpretar los simbolismos como tal, ¿no? O sea, cómo los retoma y cómo toma los procesos de desarrollo del ser humano. O sea, creo que eso, pues, digo, es con lo que más me quedo ahorita. ¿Sí? No, licenciado, bueno, ya lamentablemente llegamos al final del programa. Le confieso que ha sido un placer conversar con usted y profundizar en esta obra al nivel en la que usted nos puede conversar de ella. Y bueno, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó en el día de hoy en el programa El Séptimo Laberinto. Muchas gracias, encantado, realmente ha sido una conversación fabulosa sobre un libro que a mí me gusta mucho. Pues encantado, muchísimas gracias. Pues acá desde la Ciudad de México creo que pues, tuvieron muchos nuevos amigos que están conociendo su programa, viendo este enfoque tan bonito de integración de todos los hablantes en español de toda Latinoamérica, y pues esperemos seguirnos contactando. Es un honor y un placer. Igual, como le digo a todo el mundo, hasta pronto y hasta siempre. Muchas gracias, Alexia. Gracias. A ustedes, cuídense mucho. Buenas noches.